Práctica 5. Configuración de los protocolos PPP-PAP, PPP over Ethernet con Huawei como servidor MPLS y redistribución de IGRP o SPF, RID versión 2 e ICE. Una vez ya creado los proyectos, agregado los elementos a las topologías e interconectado los software GNS3 y NSP, se procede a configurar las interfaces de los routers y de los ordenadores. Ambos routers Cisco de la topología se configuró con el protocolo EIGRP.
Sin embargo, para el router Cisco R2 también se le configuró el protocolo OSPF y RIP versión 2 y se realizó la respectiva redistribución para estos protocolos ya mencionados. Ahora se configuró el router Juniper con el protocolo OSPF. Lo primero que se hizo fue una interfaz de lupa que servirá como la identificación del router Juniper dentro del protocolo OSPF y dentro de la red MPLS. Este último protocolo se configurará más adelante. Se ingresa a la configuración del protocolo y se establece a la lupa como su identificador. Luego se indica el área y dentro de esta se especifican las interfaces que trabajarán con este protocolo. En el caso del router MikroTik, este trabajará con el protocolo RIP versión 2. Por lo tanto, habilitamos el protocolo y declaramos las redes directamente conectadas. No es necesario especificar la versión, ya que por defecto trabaja con la 2, y tampoco deshabilitar la autosumarización, ya que esta viene deshabilitada también por defecto. En cuanto a los routers Huawei, ambos trabajaron con el protocolo ICE-ICE. Pero el router R1 Huawei adicionalmente trabajará con el protocolo RIP versión 2. Por lo tanto, también se debe establecer la respectiva redistribución con los protocolos ICE-ICE y RIP versión 2. Se configura el protocolo PPP-PAP en los routers Cisco y Huawei. En el caso del router Cisco, primero se establece nombres para los routers. Luego se indica el nombre y la contraseña del router vecino con el que establecerá la encapsulación PAP. A continuación, se ingresa a la configuración de la interfaz y se establece la encapsulación PPP y la autenticación PAP. Y por último, con una línea de comandos se envía cuál es el nombre y contraseña del propio router.
En el caso de los routers Huawei, primero se debe establecer qué router será servidor y cuál será cliente. El router servidor primero deberá ejecutar el comando AAA para las funciones de seguridad de red, autenticación, autorización y contabilización. Luego se crea y agrega el usuario y se establece el tipo de servicio, que será PPP. Por último, se ingresa la interfaz física del router y se establece la encapsulación PPP y la autenticación PAP. En el caso del router Huawei cliente, se ingresa la interfaz física del router y se realiza la configuración de PPP. Se estableció el protocolo MPLS entre los routers Cisco, MikroTik y Juniper. En el caso de Cisco y MikroTik, ya anteriormente se debió haber creado una interfaz de loopback que sirve como el identificador del router dentro de la red MPLS. Luego se establece esta dirección de loopback como el identificador y dentro de cada interfaz del router se establece que trabajen con MPLS. En el caso de Juniper, lo primero es agregar las interfaces a trabajar con el protocolo MPLS dentro de una misma familia denominada MPLS. Luego se establece que las interfaces trabajen con el protocolo EMPLS y por último también se indica que las interfaces trabajen con el protocolo LDP. Recordar aquí que las configuraciones deben ser guardadas para que se puedan ejecutar. Y la última configuración realizada fue al router Huawei como servidor PPP over Ethernet y al router MikroTik como un cliente PPP over Ethernet. Para el router Huawei servidor se debe asignarle un rango de direcciones IP. Este rango tendrá un nombre, la dirección de red y la primera dirección IP será para el router servidor. Luego, para cada cliente PPP over Ethernet se crea una interfaz virtual. Se especifica la autenticación, la dirección IP del router y en este caso el cliente negociará su dirección IP con el servidor. Luego se crea el usuario y se establece el servicio PPP. Y por último, se debe asociar la interfaz física con la interfaz virtual. En el caso del router MikroTik como cliente, en una sola línea de comandos se ingresa al modo de configuración de PPP over Ethernet como cliente. Se establece el nombre del cliente y su contraseña y se indica qué interfaz física del router trabajará con PPP over Ethernet.